El templo de San Francisco de Paula, o San Francisquito, ubicado en el número 504 de la Avenida Guerrero, de la zona centro de Irapuato, Guanajuato, es sin duda una joya invaluable. Pero, ¿cuál es el misterio que esconde? Su construcción data del año 1799, sobre las ruinas de una pequeña capilla, pero que actualmente, a diferencia de las iglesias, se mantiene cerrado la mayor parte del día. Este hecho ha provocado un sinfín de especulaciones, pues se dice que en este lugar suceden acontecimientos muy extraños, e incluso hay quienes aseguran haber visto entrar y salir personas vestidas de negro durante la noche. Otros habitantes dicen que el mismo santo que hay en su interior baja las manos cuando intentas mirar por el cerrojo. Por otra parte, se cuenta que en ocasiones se ofician misas durante la madrugada, a las que asisten almas en pena. Estos son los sucesos extraños que los habitantes de la región aseguran que suceden al interior de este misterioso templo. Sin embargo, existe una leyenda popular que cuenta quién fue el primer testigo de estas manifestaciones y misas de almas en pena. ¿Te gustaría escucharla? Entonces quédate con nosotros y conoce esta macabra leyenda. Esto es Voces Muertas. A mediados del siglo antepasado, vivió un notable caballero llamado Don Alfonso, el cual heredó una fortuna de sus padres ya muertos. Debido a esto, él llevaba una vida muy cómoda y placentera. Sin embargo, un día su tranquilidad se vio perturbada por un misterioso acontecimiento. Con las manos temblorosas y el rostro congestionado por la ira, el caballero preguntó a sus criados acerca de una misteriosa carta que había encontrado debajo de su copa de vino, la cual decía: «Tienes que estar preparado. Debes acudir a misa». Los criados se miraron sorprendidos, sin tener la menor idea de qué les hablaba su amo. La verdad es que, desde varias semanas atrás, Don Alfonso venía recibiendo esas notas misteriosas, sin saber quién se las escribía y cómo es que éstas llegaban a sus manos. También resultaba extraño cómo es que se topaba con ellas en los momentos y sitios menos esperados. De pronto, el misterio aumentó y las cartas se multiplicaron, pues ya las encontraba en todos los sitios y a todas horas. Hasta que un día, ya con la paciencia colmada, el caballero vio una carta más, y su primer impulso fue el de destruir aquel papel. Entonces lo tomó para hacerlo pedazos, pero de pronto sintió una extraña sensación y comenzó a abrir la carta en contra de su voluntad. Era como si sus manos estuviesen poseídas por una fuerza misteriosa y como si actuaran por sí solas. Sus ojos mostraron terror, asombro, duda. Al leer el contenido de la carta, que ahora tenía otro mensaje: «Esta noche, a medianoche,
debes acudir a misa. Más tarde, ya no pudiendo encontrar paz en su alma, fue a contarle lo sucedido a su confesor y amigo, Fray Miguel. Él le pidió la carta para ver si podía saber quién era el autor, analizando la letra. Pero cuando don Alfonso buscó entre su ropa, no la encontró. Sin embargo, escuchando las palabras de su amigo, don Alfonso le comentó que la letra de aquellas cartas le resultaba muy familiar, pero no lograba recordar de quién era. Sin embargo, sería hasta la misa de esa noche que por fin descubriría quién era el autor de aquellas cartas misteriosas. Dispuesto a saber quién lo citaba a medianoche para reclamarle y castigarle, don Alfonso salió de su casa en aquella noche. Todo estaba más oscuro y silencioso de lo normal. Las calles estaban por completo vacías. Y así, se encaminó hacia el templo de San Francisquito. La noche parecía tenerle preparada una aterradora sorpresa, pero esto no lo detuvo. Entonces cruzó la plaza y se acercó al templo. Las grandes puertas, que eran de madera, estaban totalmente cerradas, pero se dio cuenta que de entre las rendijas de las mismas se escapaba una luz muy tenue. Don Alfonso apenas se disponía a tocar, cuando de pronto las puertas se abrieron invitándole a entrar. Curiosamente, nadie estaba detrás de ellas. Parecía que se habían abierto por sí solas. Don Alfonso entró al templo, el cual estaba lleno de velas por todas partes. Parecía que era verdad que se oficiaría una misa a medianoche. Entonces él entró y llegó hasta donde se ubica el altar del perdón. Don Alfonso, sin asombro, pensó que, después de todo, no había sido una broma lo de aquella misa. Así que se arrodilló en un reclinatorio que parecía estarlo aguardando. Ahora solo faltaba para quién era esa misa. Los feligreses fueron llegando y llenando poco a poco la iglesia. Y cuando el caballero levantó la vista, ya estaba oficiando misa el sacerdote. Era un cura muy anciano y desconocido. Todo transcurrió normalmente. Los rezos eran solo un murmullo triste y apagado. Había algo muy raro en aquella ceremonia. Algo que don Alfonso todavía no era capaz de asimilar. Pero, en un determinado momento, salió un fraile franciscano recogiendo la limosna para la hermandad, como era la costumbre. Cerca de don Alfonso, un caballero depositó una moneda. Acto seguido, el fraile se acercó a él con la charola. Ahora era su turno, y él, tratando de no hacer ruido para que no se dijera de su nombre y de su alcurnia, sacó 2 monedas de oro. Pero al hacerlo, las monedas resbalaron de sus manos, cayendo una de ellas al suelo. Él se agachó para tomarla y entonces se dio cuenta de que las manos que sostenían la charola de las limosnas eran descarnadas. Don Alfonso rápidamente alzó la mirada y se dio cuenta que el hombre que estaba frente a él, en realidad, era un esqueleto. Don Alfonso, muy aterrado, pegó un grito y en ese momento se levantó
y corrió buscando la salida. Los gritos y ruidos provocados por él llamaron la atención de los demás asistentes a la misa, quienes lo voltearon a ver. Entonces, ahí se dio cuenta de que todas las personas reunidas aquella noche en esa iglesia también estaban muertos, pues no eran más que cuerpos descarnados, sentados en las bancas. En ese momento, la puerta se abrió haciendo un sonido escalofriante y una figura femenina apareció, sosteniendo un candelabro en cada mano. Entonces, don Alfonso reconoció a ese espectro. Era su difunta madre. Tembloroso y sintiendo que las fuerzas le faltaban, continuó hacia la puerta, pero aquellos espantosos seres se pusieron de pie y comenzaron a dirigirse hacia él. Se acercaban cada vez más hasta sentir en su rostro el frío de los muertos. Se sintió atropellar por los espectros, que sus huesos lo tocaban, lo abatían, y por último, antes de perder el conocimiento, pegó el alarido más terrorífico que haya emitido ser alguno, y cayó desmayado. A la mañana siguiente, fue encontrado tirado a la entrada de la iglesia. En su rostro se dibujaba un terror tan grande que parecía que acababa de ver al mismísimo Satanás. Cuando despertó de su largo desmayo, estaba completamente rodeado de gente y fue llevado a su casa por unas amables personas. Ya estando ahí, se quedó guardando reposo, sin poder sacarse de la mente aquella macabra experiencia. Y ya por la tarde, mandó llamar a su confesor, Fray Miguel, y le contó lo sucedido. Fray Miguel, sorprendido, le sugirió a don Alfonso que fueran a ver al párroco para preguntarle si él sabía algo al respecto. Cuando le contaron todo al párroco, curiosamente este no mostró gran asombro, pues parecía estar ya enterado de este suceso y de todas las cosas extrañas que sucedían ahí. Asimismo, este no dudó en contarle el origen de aquellas macabras apariciones. Fue hace muchos años. El sacerdote de aquel tiempo organizó un viaje muy largo al que de hecho tus padres asistieron. Cuando venían de regreso, el barco en el que venían fue alcanzado por la tempestad. Una fuerte tormenta hizo que las olas se volvieran violentas, llegando al punto que parecía que éstas lo iban a voltear. Los rayos caían tan cerca que todos morían de miedo. Ese día, todos creyeron que iban a morir, por lo que, desesperados, todos hicieron una promesa. Si llegaban sanos y salvos a tierra, todos acudirían a una misa en el altar del perdón. Para su buena suerte, con el paso de las horas la tempestad se transformó en calma y todos llegaron sanos y salvos. Al pisar tierra firme, todos confirmaron que harían una misa más adelante, pero la verdad es que ese día nunca llegó. Cada uno tomó su propio rumbo, olvidándose de reunirse y cumplir su promesa. Don Alfonso, como usted sabe, sus padres fueron amigos míos, y sé que hicieron una gran fortuna con el paso de los años.
Y de hecho me consta que ellos trataron de reunir a toda esa gente con la que viajaron para llevar a cabo la misa que habían prometido. Pero se dieron cuenta que para ese entonces todos ya habían muerto. Y bueno, pocos años después, sus padres también fallecieron. Al escuchar todo lo anterior, don Alfonso y su amigo, Fray Miguel, fueron a aquel altar, ese en donde había estado la noche anterior. Y en efecto, allí encontraron las monedas y los candelabros tirados. Se ofició entonces una misa en honor a todos aquellos difuntos y a los padres de don Alfonso, creyendo que todas esas cartas eran una petición para que aquella celebración se llevara a cabo y su promesa fuera al fin cumplida, esperando que así todas aquellas almas en pena pudieran encontrar el descanso eterno. Aunque lo cierto es que, a día de hoy, algunos aseguran que a veces, por las madrugadas, aún es posible ver que se llevan a cabo misas, allí, en el templo de San Francisco de Paula, o San Francisquito, como es mejor conocido. Quienes han tenido el atrevimiento de acercarse al recinto a esas horas, explica que se han dado cuenta que los asistentes son almas en pena. Lo saben, porque muchos se han percatado del horrible aspecto de los feligreses, los cuales parecen cadáveres andantes. Dicen que incluso una horrible pestilencia a carne en descomposición se hace presente. Quienes afirman esto han vivido experiencias similares a las que don Alfonso relató. Y siempre es lo mismo. Todos salen huyendo, aterrados. A raíz de estos testimonios, muchos piensan que la misa que don Alfonso y su amigo solicitaron solo sirvió para que las almas de los padres de don Alfonso al fin pudieran descansar en paz, y que el resto de almas en pena seguirán acudiendo eternamente a misas durante la madrugada hasta que no cumplan con su promesa, cosa que seguramente solo podría llevarse a cabo si los descendientes de cada uno de ellos piden oficiar una misa en el sitio en nombre de sus antepasados. Es seguro que esto no ocurrirá, al menos no en los próximos años. Entonces, esta macabra congregación de almas en pena está condenada a seguirse manifestando durante las madrugadas en aquella iglesia, aterrando a los incautos. Así que, aquí es donde yo te pregunto, ¿tú te atreverías a visitar la iglesia de San Francisquito durante la madrugada? Si respondes que sí, sería una experiencia bastante escalofriante encontrarte con un templo lleno de personas que ya están muertas. ¿No lo crees? Estaré leyendo tu respuesta en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, haznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas.
Buenas noches.